Filipenses 2, 5 al 11. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cuando el pastor, el hermano José Luis, me proponía que hiciera una prédica, me sugirió que hablara de mi texto favorito, o uno de mis textos favoritos en toda la Biblia. Y sin lugar a duda, no pude evitar pensar en Filipenses 2. Realmente siempre me ha asombrado cómo el Hijo de Dios, el Ser Eterno, pudo venir a este mundo adoptando una condición humana como la tuya y como la mía, un hombre de carne y hueso, pero a la misma vez Él era verdaderamente Dios. Siempre me ha asombrado el pensar esto, ¿verdad? Cómo Dios se encarnó y se humilló. El tema que estaremos viendo hoy se titula La humillación del Rey Jesús. La humillación del Rey Jesús. Creo que el mensaje central de este sermón es más que evidente. Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad. No solamente para todo el creyente, sino que alrededor del mundo, aquellos que aún no conocen a Jesús le preguntan qué piensan de Jesús y piensan que fue un hombre muy sabio, humilde, aunque no lo reconozcan como su Señor. Pero a nosotros es nuestro mayor ejemplo de humildad. Pero no solamente eso, sino qué fue lo que logró haciendo este acto de humillación. ¿Y por qué fue Él? ¿Por qué no pudo haber Dios el Padre mandado a un querubín o a algún otro ángel? O a un hombre como Abraham, como Noé, como Job o como Moisés. Este pasaje es muy importante porque también aquí se fundamenta la deidad del Hijo de Dios. Y aquí y por aquí, hermano, tiramos a la borda toda especie de herejía. Aquellas que dicen que Jesús comenzó su existencia en el vientre de María. O como aquellos que dicen que Jesús era la manifestación de Dios el Padre. Bueno, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses exhorta y anima a los hermanos que tengan una manera de vivir que sea digna de su fe en el Evangelio. Él quiere escuchar que su fe de ellos esté firme en el Evangelio. Él mismo les manda a decir que en nada de lo que Él ha padecido ha sido en vano, ni en sus prisiones, ni en las cosas adversas que Él sufría.
nada de esto lo tomaba como un fracaso o como un abandono de Dios, sino todo lo contrario. Él dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dice que el resultado de esta serie de sufrimientos ha hecho que los hermanos se atrevan a hablar de la palabra de Dios con más valor, con más valentía. Pablo también enfatiza que la iglesia debe estar unida en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y que se nos ha concedido no solo que creamos en Él, es decir, en Jesús, sino que padezcamos por Él. Esto lleva a Pablo en primera instancia a darles un mensaje de unidad por causa de Cristo. Es decir, si creemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, la iglesia debe estar unida. Esto es en su carta lo que Pablo esperaba de ellos. Y él les recalca diciendo, no hagan nada para su propia gloria. Si van a hacer algo dentro de la iglesia y el fin es que los demás miren lo bueno que eres, es mejor que no lo hagas. Si vas a hacer algo, si vas a cantar, si vas a exponer la palabra, incluso si vas a hacer el aseo, dice, antes bien en humildad. Hacerlo como para el Señor. Dice, siempre estimando a tu hermano como superior a ti, no buscando que seamos siempre receptores de los demás, sino intencionalmente mirar por las necesidades de los otros. Porque eso, hermanos, es el centro de nuestro pasaje, de que Cristo no se enfocó en lo que Él quería, sino en lo que era necesario para los demás. Así que Pablo nos habla del gozo que produce el Evangelio en medio de las tribulaciones, la unidad y la humildad que la iglesia debe tener siempre y con mucha más razón en aquellos tiempos de tribulación. Y por último, el gran ejemplo de humildad es que seamos como Jesús. Ahí es donde está centrado el mensaje del día de hoy, la humillación del Rey Jesús. En sus boletines está el primer punto que se titula El sentir del Hijo de Dios. Los capítulos 5 al 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primeramente, debemos saber que Pablo se está dirigiendo a personas que ya son creyentes, por lo cual es imposible que tú le digas a tu compañero de trabajo que no es creyente, que sienta lo mismo que Jesús sintió, porque no está en su naturaleza. ¿Cuál es aquel sentir que Cristo tuvo? El mismo Pablo en su carta a los Romanos habla también de esto, en Romanos 15 del 1 al 3. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, el sentir de Cristo no era un sentir de autocomplacencia, sino un sentir de entrega en beneficio de otros.
un sentir de sacrificarse por aquellos que estaban, hermanos, en una necesidad y que aún no lo merecían. Eso es a lo que le llamamos gracia. Creo que es importante que veamos en la parte cristológica la deidad del Hijo de Dios. Jesús, el eterno Hijo de Dios, siempre existió en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Es de suma importancia recalcar esta declaración, porque como decía al principio, hay instituciones religiosas que enseñan que Jesús fue creado al momento de la concepción. ¿Cómo puede ser que un ser que tuvo su comienzo en el vientre de María haya tenido previamente un sentir de entrega? No hace sentido. Hay otros que enseñan que Jesús fue una manifestación humana del Dios Padre. Y hay una malinterpretación de la palabra cuando dice que Jesús era en forma de Dios. O sea, que dicen que Jesús vino a tomar una forma humana. En realidad lo que vemos en el texto es que el Hijo compartía la divinidad de ser Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. Pero lo que sí debemos asegurar que Él renunció a sus privilegios voluntariamente. Leemos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto quiere decir que Jesús, siendo Dios, dejó su lugar y sus privilegios sin que lo tuvieran que forzar a hacer tal cosa. Y aquí quiero que hagamos un contraste con un ser que no era Dios y que sí quiso ser igual a Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, creyeron a la mentira de Satanás. Y si bien eso implica que desobedecieron al mandato de Dios de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero lo que motivó a esa desobediencia fue que Satanás les dijo que iban a ser como Dios. ¿Sí podemos ver el contraste? La criatura quiso ser igual que el Creador y el Creador se hizo como una de sus criaturas. Voluntariamente, por amor a su Padre y por amor a aquellos que ya habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Solamente por el puro afecto de su voluntad. Ese es el punto de que Cristo tuvo una vida de entrega por amor y de obediencia. Así miramos cómo fue el despojo del Hijo de Dios en los capítulos 7 al 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La frase se despojó a sí mismo no significa que Cristo haya renunciado a su divinidad o a su deidad como Dios, porque si hubiera podido hacer eso, entonces eso significa que Él no era Dios,
porque Dios no puede dejar de ser Dios. En cambio, lo que realmente sucedió es que el Hijo de Dios añadió a su persona una naturaleza humana, sin renunciar a ninguno de sus atributos divinos. La frase implica que se humilló a sí mismo, no que renunció a su divinidad. Y así aceptó la bajeza de hacerse como uno de nosotros, siendo verdaderamente Dios. Necesitamos meditar en el término se despojó. Esto, hermanos, Él lo hizo en toda la extensión de la palabra. Aunque Él era perfectamente capaz de haber tenido muchas comodidades o de suplir muchas necesidades como ser humano, Él renunció a eso. Pablo nos dice en 2 de Corintios, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Cuán bienaventurados son aquellos que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así como hemos estado escuchando la serie de sermones de las bienaventuranzas en Mateo 5. Aquellos que tienen todo lo que poseen por pérdida, porque saben que Cristo es su verdadera riqueza. Hemos escuchado muchísimas veces del siervo de Dios Job. Dice la palabra de Dios que él era el hombre con más riqueza. Aquel hombre tenía cantidad de ganado, tenía una servidumbre que era innumerable, pero sin embargo su verdadera riqueza la tenía en Dios. Jesús fue un hombre sencillo, un hombre judío que solamente tenía lo suficiente para sobrevivir. Incluso él no escogió nacer en las principales ciudades con todas las comodidades dignas de una realeza, sino que en su humillación él escogió nacer en Belén de Judea, una pequeña ciudad o un pequeño poblado al sur de Jerusalén. Este pueblo era un lugar humilde con apenas de entre 300 a 1000 habitantes en el tiempo que Jesús nació ahí. Acordémonos que José y María habían venido a Jerusalén para el censo que había sido ordenado por el emperador romano. Pero no encontraron un lugar, hermanos, en el mesón para que Jesús naciera, sino que el lugar donde nació el Rey de la Gloria fue un establo para animales. Desde su nacimiento en esta tierra, su vida fue una vida de humildad, de humillación, una vida desinteresada de su propia persona, una vida de despojo, de verdadero despojo. Aunque él era humano y se cansaba, se agotaba, él nunca dejó de tener compasión por la gente. Los atendía con amor, con compasión sanaba sus enfermedades, los alimentaba, pero sobre todo él les daba su palabra. Porque él conocía la verdadera necesidad del ser humano, que estaba perdido sin Dios.
Y él sabía que solamente era a través de él la única esperanza que el ser humano tenía. ¿Se han preguntado por qué Jesús nunca hizo uso de su propio poder para su beneficio? Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto, hermano, nos debe de llenar de gozo. Pensar que Jesús sintió lo que tú sientes. Él se cansaba como tú te cansas. Él tuvo necesidades. Él fue tentado como tú eres tentado, como yo soy tentado. La diferencia es de que Él triunfó sobre el pecado. Esto quiere decir, hermano, que Él nos conoce. Él se identifica con nosotros. Esto quiere decir que tenemos un Salvador que conoce nuestras luchas, que se puede identificar porque Él es como uno de nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. La diferencia es de que Él no pecó. Y eso es lo que lo califica como el único ser que podía pagar el precio por todos nosotros. Ningún ángel, porque son criaturas. Ningún hombre, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Su justicia la intercambió por nuestra maldad, su amor y su perdón por nuestro rechazo. Isaías 53 dice de este siervo sufriente lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús, el Hijo de Dios, fue un hombre que experimentó el rechazo y el desprecio de los hombres. A veces solo pensamos en el acto de la crucifixión como el único momento de desprecio que Él sufrió. Pero, hermanos, realmente Jesús tuvo una vida de desprecio y de rechazo. Podemos encontrar frases en los evangelios como: ¿no es este el hijo del carpintero? Obviamente con una connotación despectiva. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿O de dónde ha sacado tal sabiduría y estos milagros? También los fariseos pensaban y decían que los milagros que Jesús hacía eran a través de Belcebú, o sea, a través del diablo. Imagínense, hermanos, ser el Hijo de Dios, el Rey del universo, y estar vestido, hermanos, de una condición humana y recibir todo el rechazo. La frase esconder el rostro, como leíamos en Isaías, indica que la gente le daba la espalda, evitaba su mirada o se avergonzaban de él. Como quien ve algo desagradable
o indigno de atención. Es por eso que Él vino, hermanos, y tenía amigos pobres, amigos que no tenían nada. Era amigo de las rameras, de los publicanos. Porque aunque Él era el rey, Él no usó, hermanos, esa realeza aquí en la tierra. Y así, hermanos, esa humillación Él la llevó, como dice el verso 8, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo fue sincera y perfecta hasta el punto de morir. Y no, hermanos, cualquier muerte, sino dice la palabra de Dios, muerte de cruz. Los romanos utilizaban la crucifixión principalmente como una forma de tortura, como una forma de ejecución pública para humillar, castigar y disuadir a otros de cometer crímenes tales, rebeliones o sedición, buscando que la muerte fuera lenta, dolorosa y ejemplar. Esa muerte, hermanos, era un castigo de esclavos reservados para enemigos del Estado, para rebeldes de las provincias, y que raramente se era aplicada a ciudadanos romanos. Desnudar al condenado era posteriormente azotarlo. Era parte del castigo de la condena. Y esto, hermanos, es increíble poder llegar a imaginarlo, porque Jesús, el Maestro, fue expuesto a desnudez. El acto de mayor vergüenza universal, que tu desnudez sea expuesta en público. Esto Jesús lo hizo por nosotros. Él se desnudó para cubrir nuestra vergüenza. Él la sufrió en nuestro lugar. Jesús sufrió la pena de muerte en un tribunal injusto, para que nosotros los injustos podamos ser liberados en el tribunal justo de Dios. Ese es el principal propósito de la encarnación, humillación y crucifixión de Cristo. Pagar nuestra deuda que teníamos ante el juez justo del universo, Dios el Padre. Jesús recibió todo el castigo físico de los soldados romanos, las burlas de los judíos e incluso el abandono de los que eran sus amigos. Aquellos que habían estado con él día y noche por casi 3 años, lo abandonaron. Pero el sufrimiento más grande fue experimentar el abandono de su Padre. Cuando él clamó en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él recibió el castigo por todos los pecados de millones y millones de personas que a lo largo de la historia iban a creer en Él. ¿Había acaso, no podía haber otra solución para cubrir esta deuda del pecador? Solamente la sangre del inocente, santo Hijo de Dios pudo redimirnos, pudo cubrir esa deuda. Aquel ser que era verdadero Dios y verdadero hombre. Leemos en la Escritura que después de crucificarlo, José de Arimatea
pide el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato y junto con Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús y lo ponen en una tumba nueva que nunca se había usado. Esto vale la pena mucho mencionarlo porque en los tiempos de Jesús el método de ejecución por crucifixión también constaba de dejar los cuerpos colgados para que los animales de rapiña pudieran comer sus carnes. Sin embargo, con Jesús no pasó así. En la providencia de Dios, estos hombres que habían seguido a Jesús de lejos, muy valientemente pidieron su cuerpo para poder darle una sepultura digna. Sabemos que el cristianismo se sostiene por fe. Y si bien hay muchísimas evidencias de que Jesús es verdaderamente un personaje histórico, pero la prueba o la evidencia más grande de la fe cristiana es que a las afueras de Jerusalén hay una tumba que está vacía. Porque después de toda la humillación que Jesús sufrió, de todo el escarnio, de todas las burlas, y después de ser sepultado, al tercer día esa tumba quedó vacía. Y eso, hermanos, nos debe de llenar de gozo, nos debe de hacer ensalzar y alabar el santo nombre de nuestro Salvador. El Señor resucitó. Pablo habla acerca de aquellos que decían que no había resurrección. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Cristo resucitó. Ese es el verdadero punto, hermanos, de la humillación. No es solamente para que miremos a Jesús con lástima. Es para que ensalcemos, porque Él ganó nuestra redención a través de esa humillación. Y su cuerpo no se quedó en la tumba. Él resucitó y tenemos esa certeza de que si Él resucitó, nosotros lo haremos con Él también. Nuestro texto base también dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, si Jesús ya era exaltado, si Jesús en la eternidad, Él convivía con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿por qué Dios tuvo que exaltarlo? ¿Por qué es necesaria esta exaltación? ¿Que no siempre Él había sido el Hijo de Dios? La respuesta a esta pregunta es gloriosa y nos debe llenar de gozo y esperanza. Porque Jesús, al humillarse, tomó la naturaleza humana, y eso quiere decir que uno como tú y que uno como yo fue ascendido a la presencia de Dios y que está a la diestra del Dios Padre. Y eso, hermanos, es nuestra esperanza, es nuestra seguridad
de que uno como nosotros está en los cielos. Él abrió el camino. Cuando Él dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté también ustedes estén. Por eso Él les dijo, no me pueden seguir ahora. Porque ese lugar, hermanos, no nos pertenecía. Estábamos destituidos. Pero a gloria a Dios, que suplió, hermanos, un Salvador. Y ahora, hermanos, Él ha sido exaltado a lo que no tiene superior. Filipenses 2 no solamente es un mero ejemplo de humildad, sino nos enseña que Jesús verdaderamente conquistó la muerte, venció el pecado y ahora está sentado a la diestra de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, hermanos. Nadie, dijo Él, nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es el camino. Él es el que abrió la puerta para que nosotros, Él es la puerta para que nosotros pudiéramos entrar a través de Él. Así que, si hay alguien aquí que no está amparado bajo la gracia de Dios, te invito a que mires a Jesús y vivirás. Que creas que Él murió y que resucitó y tendrás vida eterna junto con Él. Te invito a que no trates de ganarte el cielo, que no trates de ganarte el favor de Dios por tu cuenta, porque no lo vas a lograr. Solamente hubo un ser que lo logró, un ser que era verdadero Dios y verdadero hombre. Ampárate en Él. Amparémonos en Él. Aquellos que hemos creído en Cristo, que el sacrificio de Cristo, hermanos, nos haga reflexionar a que no somos, hermanos, que sin Él no somos nada. Que nos haga mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana, con amor. Y no solamente eso, hermanos, a aquel que no tiene a Cristo, que lo miremos con la compasión, con la cual Cristo también nos miró a nosotros. Todo el sufrimiento que Él soportó en la cruz era el pago, hermanos, por el pecado de aquella persona que no está en Cristo. Eso nos debe, hermanos, nos debe de hacer tirarnos con arrojo a aquellas almas y traerlas a Cristo. Decirles que hay una esperanza en Cristo, hay un camino. Que no, hermanos, no podemos agradar a Dios con nada de lo que podamos hacer o lo que podamos llegar a tener. En conclusión, Dios quiere que vivamos en unidad, en humildad y que nos amemos los unos a los otros. Siempre mirando a aquel que nos amó primero. Acordémonos que Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Que cuando estemos tentados a sentirnos superiores a otros, recordemos que el Rey del universo se humilló en favor tuyo. Recuerda que el Rey del universo dejó su trono para venir a salvarte. Oremos.